Más tarde, chicos. Hoy tenemos nuestro nuevo tema, cifras significativas y redondeo, en nuestro curso Introducción a la Física. Los objetivos que vamos a cumplir al finalizar este tema es que ustedes van a poder identificar críticamente la cantidad de cifras que hay en algún valor dado, en alguna medición que se les presente, y van a poder resolver con seguridad los problemas interpretando las reglas de redondeo y las cifras significativas. Los contenidos que vamos a tratar a lo largo de este tema van a ser las definiciones tanto para cifras significativas como para el redondeo, las reglas para poder identificar las cifras significativas, las reglas para poder redondear y vamos a ver distintos ejemplos, prácticas y actividades para que ustedes puedan realizar. Entonces, comenzamos con lo que son las definiciones. Comenzamos primero con lo que son las cifras significativas. Recuerden que estamos en un curso de introducción a la física donde es importante que ustedes conozcan los conceptos más importantes. Y ya hemos hablado entonces de lo que son las unidades y ahora vamos a comenzar entonces a hablar de lo que son las cifras, en este caso las mediciones. Recuerden que estamos hablando de las cifras, es lo que nos representa a nosotros la cantidad de dígitos que importan en una medición. Entonces, las cifras son los que se conocemos con seguridad al nosotros realizar estas mediciones, ya sea dependiendo del instrumento, dependiendo del tipo de medición que vayamos a hacer y otras cosas que vamos a aprender más adelante. Entonces, de todas las cifras significativas que vayamos a estudiar, siempre van a haber dos tipos de cifras. Las cifras exactas, que siempre va a ser la primera cifra que vamos a observar en el número, y la cifra dudosa, que siempre va a ser la última, que es como la que nosotros aproximamos, la cifra estimada. Y en el caso del redondeo, entonces, como el mismo nombre lo dice, estamos redondeando, vamos a aproximar, chicos. Es el proceso entonces de poder reescribir un número a un número con menos cantidad de cifras. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a eliminar la cantidad de cifras que se sitúan a la derecha de la última cifra significativa. A lo largo del curso o a lo largo del tema que vamos a ver a continuación, ustedes van a ver ejemplos para que puedan entender mejor un poquito la definición que les acabo de dar. Entonces, vamos a utilizar distintas reglas para que ustedes puedan identificar las cifras significativas. La primera regla principal es que cualquier cifra distinta de cero, ustedes la van a considerar significativa. O sea que cualquier número distinto de cero es un valor significativo. También los ceros que están situados entre dos números distintos de cero y los que están situados después de la coma decimal también se consideran cifras significativas. Y en el caso de los ceros que se sitúan al comienzo del número y los que se incluyen a la derecha de la coma decimal hasta llegar al dígito distinto de cero, entonces se consideran como cifras no significativas. Al mismo tiempo también los ceros situados al final de un número sin coma decimal tampoco se consideran cifras significativas, exceptuando que se indique el punto donde está el final del número. Dicho de otra manera, entonces vamos a ver aquí un ejemplo donde ustedes puedan interpretar mejor las reglas que les acabo de decir. Aquí tenemos un valor 0,00003.400. Entonces, yo les di a ustedes, acabamos de ver en las reglas, que todos los números distintos de cero son significativos. Así que ya nosotros sabemos que el 3 y el 4 son cifras significativas. Entonces, sabemos también que los ceros no son significativos después de un punto decimal si hay números distintos de cero. O sea que todos los ceros que observamos antes del 3 no tienen significado. Es decir que ninguno de esos ceros son cifras significativas. En el caso de los ceros después del 4, tenemos entonces que son distintos de cero en un decimal. Pero entonces sí son significativos porque no observamos que hay un punto. Entonces, como no hay el punto de separación, sí se considera que son significativos. Quiere decir que en ese valor que estamos observando en el ejemplo tenemos 4 cifras significativas.
Luego vamos a ver en el cuadrito de abajo, observamos que tenemos otros ejemplos. Recuerden que las medidas siempre deben de llevar una unidad, chicos, para que se considere como una medición. En el caso del ejemplo, ahí no está la unidad por momentos para que ustedes puedan entender mejor las reglas, pero obviamente para que ustedes lo entiendan, si no lleva unidad, las cifras serían infinitas. ¿Ok? En este caso lo estamos tomando solamente para que ustedes puedan observar las reglas. En el caso de abajo, en el cuadrito, tenemos distintas medidas como 328 milímetros, 24,90 gramos, 102,6 mililitros, 1820 gramos, 13,0 centímetros, 0,025 metros y 0,0001 kilogramos. Entonces, en ese cuadrito que está ahí, vamos a observar que podemos presenciar todas las reglas que les acabo de mencionar. En la primera regla sabemos que todos los números distintos de cero son significativos, por eso es que tenemos tres cifras significativas. En el segundo valor sabemos que siempre y cuando no se coloque el punto decimal, los ceros a la derecha también son significativos, así que tenemos cuatro cifras significativas. Los ceros en medio de números distintos de ceros son significativos, por eso también tenemos cuatro. En el cuarto valor, todos los valores son significativos, así que tenemos 5 cifras significativas. En el 13,0 centímetros también tenemos 3 cifras significativas. Luego tenemos 0,025 metros. Entonces pasa que los ceros están antes de dígitos después del punto decimal, antes de dígitos distintos de cero. O sea que esos ceros no tienen significado, no son cifras significativas. Por eso solamente tenemos 2 en ese caso. Y en el último ejemplo, que creo que no lo logran observar bien, tenemos 0,0001 kilogramos. Pasa lo mismo que en la regla que les acabo de mencionar. Los ceros no son significativos porque están después del punto decimal, antes de números distintos de cero. O sea que solamente tomaríamos en cuenta el número 1, o sea que solamente tenemos una cifra significativa. Ahora vamos a hablar de las reglas del redondeo. Para que ustedes puedan redondear, recuerden que estamos aproximando valores Recuerden que estamos ahora con las reglas del redondeo. Entonces, las reglas del redondeo nos dicen primero que nosotros vamos a aproximar un número, o sea que lo vamos a reescribir en menos cantidad de cifras significativas. Entonces, tenemos tres reglas que son las principales. Siempre evaluando el mismo criterio del número 5. En la primera regla nos dice que los números menores que 5 no alteran el número antecedente. Cuando hablamos del número antecedente, recuerden que hablamos del número anterior. O sea, evaluamos al último número para poder cambiar al que está al lado. Igual, la segunda regla nos dice ahora que los números mayores que 5 aumentan una unidad al número antecedente. Volvemos a repetir, el número que cambiamos es el número anterior al que le aplicamos el criterio. Siempre evaluando si el número es mayor, menor o igual que 5. Por eso entonces vemos la tercera regla, que nos dice que el número 5 aumenta una unidad al número antecedente siempre que este 5 tenga a su lado números distintos de 0 impares. Si el número 5 tiene a su lado números pares, entonces el número antecedente no aumenta. Recordemos que los números impares son números que no tienen mitad, o sea que no son números exactos. El 3, 7, 9, 11, 13, 15, etcétera. Y los números pares son números que son múltiplos de 2 o que tienen una mitad exacta. 2, 4, 6, 8, 10, etcétera. En la esquina de la diapositiva podemos observar un cuadrito con distintos ejemplos, ¿verdad? Entonces, en ese cuadrito, por lo menos en la primera regla que nos dice que los números menores que 5 no alteran el número antecedente, recuerden que nosotros siempre evaluamos al último valor. Entonces, en el primer valor dado, tenemos 0,284 kilogramos y vamos a redondear. Entonces el último valor en este caso es 4. El 4 es un número menor que 5. O sea que eso quiere decir que eso no va a alterar
número que está anterior, en este caso sería el 8. Por eso cuando redondeamos nos queda en 0,28 kilogramos. Igual en el siguiente ejemplo, ahora tenemos 0,413 metros. Igual el número 3 es menor que 5, es decir, que no altera el número que está al lado, en este caso sería el 1. Por eso cuando redondeamos nos queda 0,41 metros. Y así sucesivamente con todos los ejemplos que tenemos en el cuadro. Para la regla número 2, entonces volvemos a observar que los valores normales para los tres ejemplos que observamos son mayores que 5. En el primer ejemplo tenemos 12,86. El 6 es un número mayor que 5. O sea que estamos redondeando. En este caso, el 6, como es mayor que 5, quiere decir que le va a aumentar una unidad al número que está al lado. Entonces sería 3 más 1, nos quedarían 12,4 metros. Para el siguiente ejemplo tenemos 23,7. El 7 es un número mayor que 5, por lo que entonces le va a aumentar una unidad al número que está al lado. Entonces nos quedaría 3 más 1, nos quedaría 4. Por eso nos quedaría 24 kilogramos. Y por último tenemos entonces el 0,79 segundos, que el 9 sigue siendo un valor mayor que 5, o sea que va a aumentar una unidad en el 7 y nos va a quedar en 0,80 segundos. Para la tercera regla, para el tercer criterio, entonces recuerden que ahora observamos cuando el número es igual a 5. Para el número igual a 5, entonces observamos si los números que están al lado son pares o impares. Por eso es que en el cuadrito les coloco par o impar, para que ustedes observen que el número que está al lado es un número impar o es un número par. Y dependiendo de eso, entonces se aumenta o se mantiene igual. En el primer ejemplo tenemos 0,75 metros. El 5, que es la última cifra, es igual a 5. Quiere decir que evaluamos el que está al lado. En este caso el número 7 es un número impar, ¿verdad? O sea que aumentaría una unidad y nos quedaría en 0,8. 0,8 metros sería nuestro valor redondeado. Para el caso de la última cifra, o del último valor, mejor dicho, tenemos 0,0265 metros. Evaluamos el último número, en este caso es igual a 5, o sea que evaluamos al que está al lado. En este caso es un 6, el número es un número par y nuestro criterio nos dice que cuando el número es par queda igual, no aumenta, o sea que el redondeo nos quedaría en 0,026 metros. Entonces, luego de que observan estos ejemplos, creo que ahora sí pueden aplicarlos un poquito en lo que va a ser la práctica. Entonces aquí tenemos una pequeña tablita donde ustedes van a aplicar ambos conceptos de los que acabamos de hablar para ver si captaron. Tienen una tabla donde tienen 5 valores, 5 mediciones dadas. Entonces ustedes van a indicar en la primera columna la cantidad de cifras significativas que posee ese valor y van a redondear a 4 cifras significativas primero y luego van a redondear otra vez a 2 cifras significativas. O sea que tienen que redondear 2 veces cada valor. Espero que con esta práctica puedan quedar un poquito más claros y que cualquier duda o cualquier sugerencia que tengan, pues pueden escribir aquí debajo del videíto o me pueden escribir en el grupo o me pueden escribir en la plataforma, me pueden escribir por correo, por donde quieran.